la reducción de la pobreza, porque también si se genera la riqueza suficiente, entonces el número de pobres disminuye. Vamos a ver qué fue lo que ha dicho el presidente y por qué presume, porque esto sí amerita análisis, porque él dice que ha reducido la pobreza y pues la gente sabe que esto no es así. Vamos a ver. ¿Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10% de la población que deje la pobreza extrema? ¿El 10% son 12, 13 millones de mexicanos? Sí, porque la última encuesta del INEGI se levantó en el 22, se acaba de dar a conocer. En el 24, el año próximo, se levanta, porque es cada 2 años, y se da a conocer en el 25. Y del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido. Y eso no está medido en la encuesta del INEGI, de la última. Entonces es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25 se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad. Híjole, Luis, pues también ahí el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional, como se mide a nivel nacional, en realidad bajó, sí, pero hay que ser honestos, ¿cuánto bajó? De 41.9% a 36.3%. Es decir, en otras palabras, en el 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación de los derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona que era insuficiente como para adquirir la canasta básica alimentaria. Y ahora la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 46.8. ¿Qué sucede con esto? Que estos millones de personas que quedaron, ahora sí que ya no están considerados como pobres, porque hay que decirlo, la pobreza extrema no se redujo, nada más la pobreza media, en realidad están teniendo que pues batallar con los temas del incremento de costos en gasolina, del incremento de costos en la canasta básica. Si uno revisa cómo se dispararon los precios la verdad es que insumos que son básicos para las familias, no logra compensarse esa pequeña reducción de la pobreza que reportan con la realidad, por un lado. Y por otro lado, ya lo habíamos platicado aquí, Luis, pero creo que es importante siempre mencionarlo, porque a costa de quienes se registran estos números, y es a costa de un montón ahora sí que de nacionales, de paisanos, como les decimos a las y los ciudadanos que deciden cruzarse y vivir la batalla ahora sí que de transitar por la frontera para poder ir a vivir a Estados Unidos y desde ahí mandar recursos a sus familias, lo que llamamos remesas. Y en buena medida las remesas explican esta extraña reducción de pobreza de la que el presidente presume. Entonces, me parece incluso, pues la verdad es que un insulto brutal a que seas un gobierno que expulsa mexicanos y mexicanas y que usando los recursos y el esfuerzo que esas mexicanas y mexicanos que expulsaste están generando para adjudicarte la reducción de la pobreza, Luis. Además, ¿sabes algo, Maite? O sea, el presidente aquí, fíjate, ha mencionado que se va a reducir la pobreza 83 veces, también desde febrero de 2019 y hasta hace poco también lo volvió a mencionar. Es decir, es un tema que al presidente le gusta insistir, pero aquí hay una trampa que hace el presidente López Obrador. Ya habíamos platicado en algún momento aquí sobre ello, y es que el presidente puede medir la pobreza únicamente con el ingreso, olvidando todo lo demás. Es decir, si el presidente entrega los programas sociales, que son dinero en efectivo, pues automáticamente el ingreso de las personas aumenta, sin que por ello sus casas tengan piso firme o, pues ya lo discutimos hace un momento, tengan las medicinas que necesitan o vayan a la escuela, en fin. Entonces, si nosotros medimos únicamente por ingreso, pues automáticamente con el dar dinero ya saltas ese nivel de pobreza, pero pues la verdad es que eso es una trampa, porque parecería que el presidente está reduciendo la pobreza porque el ingreso es lo único y en realidad no es así. Así que esta promesa de la reducción de la pobreza, el presidente sabe, y en el fondo lo sabe, que necesita que la gente
requiera esta ayuda para que pueda de alguna forma controlar las clientelas electorales. Pero también ya hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no importa que la gente reciba el dinero, la gente no vota necesariamente por él. En 2021 el voto de castigo más alto fue para Claudia Sheinbaum, cuando llevamos pues más de 25 años, 27 años con el mismo grupo político dando programas sociales. Así que eso es muy importante para esta elección. Que la gente reciba los programas sociales es una cosa, pero que estén conformes o quieran premiar o castigar a un gobierno que ha fallado en tantos otros aspectos, pues tiene que ver directamente con una decisión de su propio bienestar y no necesariamente con algo que el presidente diga para presumir un indicador. Si la gente sabe concretamente y directamente que está mejor, bueno, premiará al gobierno el presidente, pero si en el fondo no han cambiado su situación y se siguen luchando y sufriendo por la situación económica y los servicios que el gobierno no da, pues entonces tiene que tomar una decisión para premiar o en este caso castigar al gobierno. Entonces yo creo que esto es un tema que es crucial para definir cómo se va a votar el próximo 2 de junio. Que no sea solamente la idea de que, porque sí hay muchas familias que están recibiendo subsidios, programas sociales, ¿no? Por diferentes circunstancias, las madres solteras, los niños que van a la escuela y tienen una beca, los adultos mayores. Esto le ha ayudado a las familias a tener la percepción de que sus ingresos se incrementaron. Pero ¿qué sucede? Que probablemente esa satisfacción de tener dinero en la cartera no te haga poder hacer el cálculo de cuánto estás perdiendo, porque lo que se incrementó, la verdad, claramente, es el rezago educativo, que pasó de 19.4% en el 18 a 23.5% en el 22. También hay rezago o mayor dificultad de acceso a los servicios básicos de vivienda. Del 2018 pasó del 19.6% al 24.3% en el 22, Luis. Y otra de las referencias que nos hacen entender por qué no necesariamente la pobreza se redujo como se dice, es el tema del acceso a una buena alimentación, a una alimentación nutritiva, que también pues, se modificó y se incrementó el número de personas que no tienen acceso a una alimentación nutritiva, en donde se medía antes con el 16% y ahora subió al 17%. Entonces creo que ahí hay datos importantes que no está de más considerar. ¿Y qué te parece, Luis? Sí. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, no, nada más quería decir, yo creo que en esta parte es uno de los temas, yo te diría, los más crueles y los más rudos del presidente López Obrador, porque jugar con la pobreza de la gente es algo que no tiene ni siquiera la empatía, pero lo sabemos, no es el único tema en el que el presidente es así. Creo que es algo muy cruel del presidente.